Bienvenidos sean todos. Esta es Conexión Cristiana Church, la iglesia que conecta a las personas con Dios, con amigos y con la comunidad. Esta es la iglesia Conexión Cristiana. Espero que cuando usted venga aquí, usted pueda conectarse con el Señor. De eso se trata, conectarnos con el Señor a través de la palabra, conectarnos con amigos a través de que usted no salga corriendo de aquí, sino que usted se quede aquí con nosotros, tome cafecito, comparta con nosotros ese tiempo, porque queremos conocerle más. No queremos ser una iglesia donde usted llega y se va por la misma, no. Queremos ser una iglesia donde creamos amigos, amistades sinceras. Amén. Pero bueno, estamos iniciando una nueva serie que se llama God is with us. Y es que hoy es el primer domingo de Adviento. Adviento viene de una palabra latina que quiere decir adventus, que quiere decir venida. Y esto se asocia para la venida de lo que es la preparación de la Navidad. Hace 2000 años el mundo experimentó la venida de nuestro Señor Jesucristo, que había sido profetizada por el profeta Isaías 700 años atrás, antes de que el Señor Jesucristo viniera al mundo. En Mateo capítulo 1, el escritor inicia la historia con una larga lista genealógica, y lo que está tratando Mateo a través de esa lista genealógica es probar que la profecía de que vendría el Mesías sería el cumplimiento a través de Jesucristo. Y Mateo narra en la historia que la joven María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de la unión, José se da cuenta que María está embarazada, así que él trata como de dejarla secretamente. Él piensa como salirse por la puerta de atrás, irse del pueblo y decir, bueno, pues aquí quedó todo, no quiero hacer un escándalo, simplemente decir que hasta aquí llegó nuestra relación como de compromiso que tenía con María. Pero un ángel se le aparece mientras él está dormido para decirle que el niño que nacería sería el cumplimiento de la promesa de Dios con nosotros. Y hoy quiero hablarles sobre el tema God is with us. Dile al hermano que está a tu lado, Dios está con nosotros. Vayamos al libro de Mateo capítulo 1 y el verso 20 para ver la continuación de esta historia. Dice, pero cuando José estaba considerando hacerlo, es decir, separarse de María, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El escritor de Mateo está reconociendo a Jesús como el Emmanuel, y el nombre Emmanuel expresa el milagro de la encarnación. En otras palabras, que Dios toma un cuerpo para hacerse humano y estar en medio de nosotros. Y la realidad es que Dios siempre ha estado en medio de su pueblo. Lo vemos a Dios guiando a su pueblo en el desierto. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel iba camino por el desierto, había una nube que los cubría del sol. Y había una columna de fuego que los cubría, que los enemigos no se atrevían a acercarse al pueblo de Israel, porque Dios iba cuidando a su pueblo. Lo vemos también a Dios obrando en la voz de los profetas. Cuando Dios enviaba a sus profetas, el mensaje que los profetas daban estaba respaldado por la presencia de Dios. Por ejemplo, vemos a Elías cuando se presenta ante los profetas de Baal. Cuando vemos a Elías, Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él caminaba en la presencia de Dios. Él hablaba por la presencia de Dios. Y cuando él oró para que cayera fuego del cielo, Dios respaldó esas palabras, porque cayó fuego del cielo. Eso quiere decir que la presencia de Dios siempre estaba con su pueblo. Estaba en el desierto, estaba mientras estaban los profetas. También lo vemos a Dios en el arca del pacto. Dice la Biblia que los judíos tenían algo que le llamaban el arca del pacto, que era un altar de madera, y eso representaba la presencia de Dios, y eso estaba puesto en el lugar santísimo. El templo en el Antiguo Testamento estaba compuesto por el lugar santo y el lugar santísimo.
Así es que ninguna persona podía entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo. Las personas tenían que quedarse afuera. Pero es interesante que desde afuera las personas del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, podían ver literalmente una columna de fuego que estaba en la parte del lugar santísimo. Y esa columna de fuego era la presencia de Dios en ese lugar. Era tan impresionante que les daba terror la presencia de Dios. Y mis amados, quiero decirte que la presencia de Dios no es para que tengas terror, sino que cuando uno vive una vida de pecado, el pecado te produce miedo y el miedo te produce la muerte. No los noto convencidos, porque la paga del pecado es muerte. Así es que, ¿qué pasaba en aquella época? Los sacerdotes que tenían que entrar al lugar santo y al lugar santísimo, dice la Biblia que había una cortina que separaba del lugar santo al lugar santísimo. Y vamos a suponer que estamos viviendo en el Antiguo Testamento y que este es el templo del Antiguo Testamento. En el lugar santo dice que estaban todos los sacerdotes. Allí estaban todos los sacerdotes en el lugar santo, preparando los panes, preparando la Santa Cena, por decirlo así, preparando todo el orden del culto, del servicio que se le daba a Dios. Y en el lugar santísimo, que era la otra parte que estaba separado por una cortina, solo podía entrar el sumo sacerdote. ¿Los sacerdotes dónde estaban? En el lugar santo. ¿Y el sumo sacerdote? Y solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para encontrarse, hablar con Dios y pedirle a Dios revelación y dirección de lo que iba a pasar en el siguiente año. ¿Dónde estaba entonces la gente aguantando frío afuera? ¿Están aquí mis hermanos? No podían entrar a esa presencia de Dios, pero gracias al sacrificio perfecto de Cristo, usted y yo ahora no solamente podemos entrar al lugar santo, podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia divina de Dios, porque Dios está con nosotros. Dile a tu hermano que está a tu lado, God is with us. Dios está con nosotros, siempre ha estado. Siempre Dios ha estado con nosotros, pero lo podemos ver más claramente cuando se viene el cumplimiento de la profecía de Jesús. Que Jesús nace, en ese momento Dios se manifiesta al mundo. Ahora, ¿con qué propósito vino Jesús a este mundo? Hay más de 30 propósitos por el cual vino Jesús. Algunos de ellos son que Jesús vino para dar a conocer al Padre, Jesús vino para dar a conocer el amor de Dios, Jesús vino para traer esperanza a un mundo perdido, Jesús vino para traer paz a un mundo que está destruido, Jesús vino para hacer la voluntad del Padre, Jesús vino para dar testimonio de la verdad, Jesús vino para destruir las obras del diablo, Jesús vino para predicar el evangelio, vino para ayudar a los pobres y bueno, podemos seguir hablando muchas cosas más. Pero el propósito principal por el cual Jesús vino al mundo fue para salvarnos de la condenación, de la muerte y del pecado. Es decir, que Dios está más interesado en salvar nuestra alma que en salvar nuestro pellejo. ¿Están aquí mis hermanos? Diosito, ¿por qué no me ayudas? Yo te he estado pidiendo un carro 2025 hace muchos años, Señor. Y me has dado esta carcachita que ya no sé ni qué más. Dios está más interesado en salvar tu alma. Es lo más importante para Él. Porque hermano, esa carcachita se queda aquí y se acabó todo. Y ahí, hasta ahí llegó. Esa no te la puedes llevar allá, a donde vayas a ir. No te la puedes llevar a donde vayas a ir. Porque una vez que uno muere, después de la muerte, hasta ahí se acabó el corrido, dicen los mexicanos. Hasta ahí se acabó todo. Ahora, tu alma en ese momento tiene que enfrentarse sea con Dios o sea con la condenación. Y Mateo 1:21, el ángel le dice a María que dará a luz un hijo y les pondrás por nombre Jesús, porque ahora dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el nombre Jesús viene del nombre hebreo Yeshua, que quiere decir Dios salva. Dios se encargó de que el mundo entero supiera que venía un Salvador. Cuando los ángeles se le presentaron a los pastores, le dijeron que había nacido un Salvador.
Pero ¿por qué enfatizaban tanto que vendría un Salvador? Because that is our greatest need. Eso es lo que nosotros, lo que el mundo necesitaba o lo que el mundo necesita. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, entonces el Señor hubiera mandado a decir que venía un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido que necesitábamos salud, hubiera dicho entonces que enviaba a un doctor. Pero nuestra grande y mayor necesidad no es ni el doctor, no es que tengamos una buena cama o que tengamos una buena vida en esta tierra. Lo más importante es que seamos salvos de nuestros pecados. Eso es lo que a Dios más le interesa. ¿Por qué? Porque desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, desde ahí en adelante todos nacimos en maldición. Todos nacemos en maldición. Usted ve a ese niño recién nacido y lo ve inocente. Usted lo ve inocente, sí, es un niño inocente porque no ha cometido sus propios pecados, pero dentro de su ADN trae la maldición del pecado. Trae la maldición del pecado. Y ya cuando tiene los primeros años, pues no se ve esa malicia, pero conforme va creciendo, eso se va saliendo de él porque está dentro de él. Todos los seres humanos nacemos pecadores. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y no habla de una muerte de decir que te quedaste dormido. Habla de una muerte en condenación. Eso quiere decir es que hoy, si mi cuerpo cae al suelo y muere, entonces mi alma sale del cuerpo y entonces va a tener que enfrentarse al lugar donde Dios me vaya a enviar. Por eso es importante que nosotros entendamos hoy que lo más importante para Dios es que nosotros entendamos que Jesús vino con nosotros, no para caminar solo con nosotros, no solo para ayudarnos en nuestros problemas. No, lo más importante es salvarte de tus pecados. Por eso ese Emanuel le dice, le pondrán por nombre Jesús. Le pondrán por nombre Jesús y Jesús significa Salvador. Él vino a salvar al mundo porque la paga del pecado es muerte. Pero luego dice Romanos 6:23 que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cómo funciona esa dádiva? Esa dádiva, ese regalo es a través de la gracia. Cuando leemos el libro de Efesios, el apóstol San Pablo, en Efesios capítulo 2 y el verso 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esta no procede de ustedes, sino que es un... Ahora, quiero que leas bien este pasaje, porque Pablo nos está dando aquí grandes verdades teológicas. Primero, él está diciendo que la salvación ha sido por gracia. Es decir, por un regalo. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Es un regalo de Dios. No hay nada que yo diga, bueno, pues voy a decirle al pastor que le voy a dejar mi herencia y que por favor ore por mí hasta que yo, ya cuando me vaya al ataúd, que me vaya al cielo. No, pues nadie puede hacer nada por ti. El único que puede hacer algo por ti es Jesucristo. En la cruz del Calvario ya lo hizo. Lo único que tienes que venir a Él y pedirle que te perdone, que te lave con su sangre y que te dé una nueva vida. Y desde ahí en adelante empieza tu nombre a ser escrito en el libro de la vida. Dice que por gracia hemos sido salvados. ¿Y qué necesito aparte? Fe, mediante la fe. Pero interesante que la fe quiere decir que yo tengo que creer en algo que no he visto. La fe es creer en algo. Nadie de nosotros hemos visto a Jesús. No estuvimos hace 2000 años cuando Él vino, caminó entre el mundo, cuando Él hizo los milagros, cuando Él murió en la cruz, cuando Él resucitó. Ninguno de nosotros lo vimos. Los que los vieron fueron los discípulos al Cristo resucitado. Pero ellos tuvieron que creer. De hecho, Tomás dice que no creyó cuando le dijeron, y cuando Jesús se le apareció, le dijo, tócame y mira que yo mismo soy. Y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Yo tengo que creer, el reino de Dios es un reino de fe, y tengo que creer que Jesucristo es real. No es una historia bíblica nada más, no es un cuento chino, dicen por allí. Es real. God is true. Dios es real.
Dios es verdadero. Dios está entre nosotros. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted viene a este lugar donde nos reunimos, en este momento que estamos aquí, Dios está entre nosotros. Cuando llegamos aquí, yo tengo que tener una expectativa de que yo vengo a escuchar a Dios, de que yo vengo a que Dios me hable a través de la persona que está leyendo la Biblia, a través del mensajero que Dios ha puesto en ese lugar, que Dios me va a hablar a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, que puedo sentirle a través de la fe. Y la fe es creer en algo que tú no has visto. Y a veces nosotros tenemos más fe en todo lo demás. Por ejemplo, usted tiene fe que el día viernes o el sábado o cada quincena usted recibe su cheque de trabajo. Usted se le hace imposible que el jefe le va a decir, no te voy a pagar. Usted sabe que ese cheque va a estar allí después de su trabajo, después de lo que usted haya hecho. Pero por algún motivo, en cuanto a las cosas que tienen que ver con Dios, esa fe no entra. Y eso a veces tiene que ver porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando uno está muerto, no puedes reaccionar al llamado de Dios. Por eso dice este pasaje que por gracia han sido salvados mediante la fe. Y luego dice que esa fe ¿de quién es? ¿Qué dice ahí? No es de nosotros. Oiga, esta fe ni siquiera es nuestra. Es el regalo de Dios, porque yo no puedo decir, no, yo me salvé porque yo tengo mucha fe, yo soy super fe. Esta fe dice que ni siquiera, así dice ahí, no procede ¿de quién? Porque no puede proceder de lo malo. La fe no puede proceder de donde está la maldad, de donde estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No puede proceder de nosotros. Tiene que proceder de lo alto. Esta fe no procede de nosotros, sino que dice que es un regalo. Entonces usted dirá, pastor, entonces ¿qué hago? ¿Están aquí mis amados? Si ni siquiera procede de mí, entonces ¿qué hago? Y esa es la pregunta de todos los años y de todos los siglos anteriores a nosotros. Y el gran teólogo del siglo XVIII, John Wesley, identificó 3 etapas del proceso de salvación. La primera la llamó la gracia previniente, la segunda la llamó la gracia convincente y la tercera la llamó la gracia salvadora. ¿Qué es la gracia preveniente? Consiste en todas las formas, en todas las maneras en que Dios utiliza esa gracia para llamar al hombre. Es como un rayo de luz que se llega en el momento de la oscuridad del hombre. Porque si nosotros ahorita pudiéramos mirar el mundo espiritual, es decir, si usted ahorita se saliera de su cuerpo y pudiera ver el mundo espiritual, lo que miraríamos es un mundo de tinieblas, un mundo de oscuridad. Y lo que miraríamos en las personas que tienen a Dios es una lucecita, que es la luz del Espíritu Santo en sus vidas. Eso es lo que miraríamos en el mundo espiritual, un mundo de oscuridad. Y cuando dice John Wesley que la gracia previniente viene a las personas, es como un rayo de luz, como la presencia de Dios que ilumina a esa persona que está caminando en oscuridad. Por eso es que una persona que no tiene a Dios está pecando una y otra vez, está cayendo una y otra vez, está tropezando una y otra vez porque vive en la oscuridad. Y de repente, en medio de esa oscuridad, la gracia previniente quiere decir la gracia previa, que Dios envía su gracia antes de salvarte. Primero envía su gracia previa para entonces despertarte y que puedas mirar tu realidad y que puedas tomar una decisión de aceptar el llamado que Dios te está haciendo. Efesios 2:1 dice que Él, Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede responder al llamado de Dios. Si usted va a la funeraria y trae a ese muerto a la iglesia, lo sienta en la iglesia, le levanta las manos al muerto, lo pone de pie, le amarra unos palos de cada lado para que quede de pie y le dice, muerto, levanta las manos, no va a poder hacerlo porque está muerto. Y usted le dice a un muerto espiritual, vamos a la iglesia, no va a poder ir a la iglesia porque está muerto espiritualmente. Mira, usted tiene que traerlo a veces hasta la fuerza. Usted le dice, vamos, adora, canta, alaba al Señor, lee la Biblia. No puede porque está muerto espiritualmente. Qué silencio, Dios mío.
Y cuando uno está muerto espiritualmente, eso quiere decir que cosas espirituales están muertas para nosotros. Todo eso es una pereza. ¡Ay, qué pereza ir a la iglesia! ¡Ay, qué pereza ir a la iglesia! ¡Ay, qué pereza tenerme que encontrar con Dios! ¡Ay, qué feo estar escuchando la palabra de Dios! No hay nada. Estás muerto espiritualmente. Estás desconectado de Dios. Pero entonces Dios envía su gracia previniente. Y cuando ya tú naces de nuevo, cuando tú ya tienes un encuentro con Dios, ahora se despierta un deseo de escuchar la palabra. Mire, hermano, hay gente que viaja horas para escuchar la palabra de Dios. ¿Están aquí? Porque quieren encontrarse con Dios. A mí me contaron de unos hermanos que fueron a una misión y esta persona había caminado como 4 o 5 horas para llegar al lugar donde él iba a predicar. Y cuando él dijo, estaba como cansado del predicador, dijo, ya tengo 4 o 5 horas caminando aquí para llegar a este lugar. Al fin llegaron, él estaba todo como un poco enojado porque le había tocado caminar tanto para llegar a un pueblito allí. Y de repente cuando se dio cuenta que los que habían llegado allí tenían 3 días de camino para llegar a escucharlo. Querían escuchar la palabra de Dios. No fueron a verlo a él, fueron a escuchar la palabra de Dios. Y cuando escuchas la palabra de Dios, qué rico, hermano. Qué rico se siente. Espero que usted no se duerma hoy aquí. Porque a veces, una vez me dijo una persona, es que, pastor, cuando usted predica yo me duermo tan rico. No puedo dormir en la casa, pero vea, por algún motivo voy a la iglesia y me entra un sueño tan... Espero que usted aquí no se duerma, que usted reciba la palabra de Dios. Que usted reciba el mensaje. Usted que me está viendo ahí debajo de sus cobijas, ahí está viéndome en el teléfono o en su computadora o en su iPad. Abra su mente y su corazón a la palabra para que lo transforme, lo cambie, lo renueve y le dé una nueva vida. Porque es la palabra de Dios la que hace eso. Pero Dios tiene que enviar su gracia previniente porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede responder al llamado de Dios. Y por eso Dios tiene que enviar primero su gracia previa. Esa gracia previa es como un rayo de luz en medio de su oscuridad para que ese rayo de luz lo ilumine. Y entonces cuando en ese momento de iluminación él pueda entender que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un Dios poderoso y que me está llamando. Y que yo tengo que responder ese llamado. Hoy en día eso se llama libre albedrío. Es decir que Dios no te dice, bueno, te voy a escoger a ti. No, tú estás feo, a ti no. A ti sí, a ti no. Tú estás blanco, no. Tú estás amarillo, no. Dios, sino que Dios nos da la libre voluntad a todos de escogerlo. Eso se llama libre albedrío. Hay otra línea de cristianismo que no creen en el libre albedrío. Ellos creen que Dios decidió escoger a cierto número de personas y dijo, tú sí, 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 tú no, y tú no, y tú no. Y aunque te hablen y aunque sea lo que sea, nunca vas a responder ese llamado porque simplemente Dios dijo que tú no. En nuestra línea de cristianismo, que es los cristianos evangélicos en la línea que nosotros seguimos, es que Dios ha decidido que todo ser humano puede ser salvo a través del sacrificio de Cristo. Cualquier persona, pero tiene que reconocer el llamado de Dios. En esa gracia previa, Dios envía su gracia previniente. Yo tengo que, entonces, cuando ya esa gracia previa llega a mi vida, yo tengo entonces que responder ese llamado. ¿Y sabes cuándo llega la gracia previa? ¿O cómo llega? ¿Cómo llega la gracia previa? Llega cuando estás al borde de la muerte. Puede que tú estés en una buena fiesta, todo muy bien. Quiero decir, en una vida de pachanga y de todo, pero de repente te encontraste al borde de la muerte. Ay, Diosito, por favor, perdóname, ayúdame. Y de ahí comienzas a pensar en cosas espirituales. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes les ha pasado algo así? Que estuvieron a punto de... Mire, hermano, yo cuántas veces en ese borde de la muerte le prometí a Dios que esta vez sí, Señor, ahora sí. Y después volvía a lo mismo. Esa gracia previa llegaba en momentos donde estás en el hospital. Estás ahí en el hospital y entonces ahí de repente llega esa gracia previa. Y esos son como pensamientos que te dicen, oye, no, yo ya tengo que parar. No, yo tengo que buscar a Dios. No, Dios sí es real. Y entonces
¿De dónde vinieron esos pensamientos buenos? La Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? Del Padre de las luces, de Dios. Toda dádiva y todo lo que viene de perfecto es de parte de Dios. Entonces en ese momento la gracia previniente llega a tu vida para que entonces tú respondas al llamado de Dios. Entonces viene en los momentos donde estamos pasando una dificultad, pero también llega en los momentos donde fuiste expuesto a escuchar la palabra de Dios. Es decir, de repente tú ni siquiera quisiste llegar a ese lugar, pero de repente tuviste que llegar a ese lugar. O alguien llegó a ti y te trajo el mensaje y en ese momento Dios quiso iluminar tu vida para que escucharas, para que entonces nunca puedas decir, a mí nadie me habló, a mí nadie me dijo, yo nunca supe, No, Dios te mandó su gracia previniente y Dios te envió un mensajero para que escuches el poder de su palabra, para que entonces creas y te arrepientas. Esa fe no era tuya, esa fe Dios mismo te la dio en ese momento para que lo aceptes como tu Señor y tu Salvador. Esto se llama libre albedrío y Dios nos llama porque nos ama. Así de sencillo. Somos su creación y Dios nos ama. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos los que son blanquitos, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, el Señor Jesucristo fue un sacrificio para toda la humanidad. No fue para un grupito de personas, fue para toda la humanidad. Pero yo tengo que creer. Pero pastor, usted acaba de decir que está muerto y si uno está muerto, ¿cómo va a creer? Entonces es lo que se llama la gracia previa. El muerto en ese momento de oscuridad que no puede ver nada es iluminado por la gracia previniente de Dios. Esa gracia llega a tu vida y en ese momento eres despertado y te das cuenta, wow, no, yo estoy siguiendo una mala vida, yo estoy mal, yo tengo que volverme a Dios, tengo que arrepentirme. Empiezan esos pensamientos, hay un Dios, es verdad, hay un infierno, es verdad. Y entonces, pero hay personas que de repente llegó esa gracia y en el momento dijeron, no, sí, voy a buscar, pero a la semana siguiente se le olvidó. Al día siguiente se le olvidó o simplemente dijo, no, pero todavía no. Sí está chévere eso de la iglesia y de que Dios es bueno y que Dios es real y que Dios existe, pero ahorita no, yo estoy joven, déjame vivir mi vida. Déjame seguir como yo sigo con mi pachanga y después hablamos, Señor. Y entonces ya no te da paso al siguiente paso que decía John Wesley, el teólogo del siglo XVIII, que decía que entonces necesitamos, después de esa gracia previniente viene la gracia convincente. Ahora, en la gracia previniente, por lo general, Dios quiere hacernos conscientes de que somos pecadores. Dios quiere hacernos conscientes de que la paga del pecado es muerte. En la gracia previniente, Dios quiere hacernos conscientes de que nos ama y Él ha estado dispuesto a dar todo por nosotros. Por eso dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo les quiero dar descanso. O sea, en la gracia previniente, Dios quiere que yo sea consciente de que hay un cielo y que hay un infierno, de que hay un Dios todopoderoso que me está llamando. Eso es la gracia previniente. En la gracia convincente, que es el siguiente paso, es que Dios quiere convencerme de que soy un pecador. Ya no solamente de que Dios existe y que es real, sino convencerme de que soy un pecador y que necesito esa gracia. Y aunque Dios envía su gracia previniente, no todas las personas llegan a esta gracia convincente. Pasar esta etapa es cuando las personas toman la decisión de seguir el llamado de Dios. Y esta es la obra del Espíritu Santo para convencer al hombre de su pecado. Si miras Juan 16, verso 8, Jesús dijo, y cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Convencerá al mundo de que es pecador, de que necesita la justicia de Dios y del juicio de Dios. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay un juicio que está sobre nosotros. Merecemos la muerte, merecemos el infierno, porque desde Adán y Eva
Todos los que nacemos después de Adán y Eva somos pecadores y estamos destinados a la condenación. Los únicos, usted dirá, pastor, ¿y qué pasa con los que no alcanzaron a arrepentirse? Porque tal vez el niño nació y nació y no alcanzó a arrepentirse, murió antes. ¿Qué pasó con ese niño? Bueno, en la cruz del Calvario, Cristo pagó por esos niños que todavía no tienen capacidad de tomar su propia decisión. En la cruz del Calvario, Cristo pagó por ese sacrificio, pagó la salvación de esas personas que están dementes, que no piensan. Usted se ha visto personas que están dementes. Esas personas, Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Así es que usted y yo tenemos la oportunidad hoy de tomar la decisión de que Cristo es el que murió por mis pecados. Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es el que va a convencer. Aquí no dice que es el pastor el que lo va a convencer. Aquí no dice que es el hermano que le va. ¿Se acuerdan el domingo pasado les dije de aquel hermano que le quería arrancar los cables al hombre que estaba en el hospital? Le quería desconectar los cables porque no se quería convertir. A la final, yo creo que a la final digo, sí, está bien, yo acepto, pero no me desconectes. No se trata de eso. Quien lo va a convencer es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu de Dios el que me habla a mi mente y a mi corazón. Hay 3 voces en este mundo. Una es la voz del Espíritu Santo que te está diciendo todo lo bueno, todos los pensamientos que te dijo hoy, levántate, alábame, adórame, lee la Biblia, ven a mi casa, ven a la iglesia, llama a esta persona, pídele perdón. Y tú dices, sí, voy a pedir perdón a esta persona, sí voy a hacer esto, o no, sí, hoy voy a hacer. Esa es la voz del Espíritu Santo que te está hablando. Pero luego hay otra voz, que es la voz del diablo. La voz del diablo que está ahí, ¿te das cuenta? Como aquí un diablito ahí. Te diciendo, oye, está tan rica la cama que te vas a ir, quédate un ratito más. Al fin y al cabo, pues todo el mundo lo hace. No, pero ¿para qué vas a pedirle perdón? No, esa persona la que tiene que venir a pedirte perdón. Tus derechos valen. Es cierto, uno dice, es verdad. Y estás peleando entre esas 2 voces, pero luego está tu voz, la tuya, la de tu alma. Y entonces tú vas a decir, bueno, ¿a cuál de los 2 le hago caso? Y a veces parecemos que estamos locos con esas 2 voces allí. Entonces es interesante que el Espíritu Santo me va a convencer. No es las personas, es el Espíritu Santo. En la gracia convincente, el hombre se da cuenta que es un pecador, que ha fallado y que necesita su perdón. Ahora, hay personas que primero llegaron. ¿Cuál es la primera gracia? ¿Cuál es la primera gracia que les dije? La gracia previniente. ¿Y qué sucede ahí en esa gracia previniente? Eres iluminado de parte de Dios para que te des cuenta de que hay un Dios, que hay un cielo, que hay un infierno. Y luego llegas a la otra gracia, ¿cómo se llama? Vaya, qué bien aprenden ustedes, ¿no? La gracia convincente. Y en ese momento es cuando el Espíritu Santo te convence de que eres un pecador y que necesitas a Dios. Pero hay personas que aunque ya fueron convencidas, son convencidas, sí, yo estoy mal, pero sigamos en la fiesta, después volvemos. Porque hay personas que dicen, por mi culpa, por mi santa culpa, pero vamos a seguir en la fiesta hasta que el cuerpo aguante. Entonces, estamos en la gracia convincente. Eso quiere decir que ya Dios se mostró a mi vida, ya yo entiendo todo, lo entiendo perfectamente. Y que Dios incluso hasta ha tocado mi corazón, pero yo digo, ¿sabes qué? Después vuelvo, Señor. Y le doy la espalda a esa gracia, que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Pero si yo digo, no, sí, yo reconozco que soy un pecador y ahora mismo, entonces en ese momento Dios mismo me da fe para que yo crea y me arrepienta. En Hechos capítulo 2 y el verso 38, Pedro es ungido por el poder del Espíritu Santo y le predicó a una multitud. Vemos el ejemplo ahí en Hechos 2. Le predica a una multitud de los que habían mandado matar a Jesús. ¿Se acuerdan en la Biblia cuando Pilato les dijo, mira, yo quiero soltar a este hombre, no ha hecho nada malo? Y ellos dijeron, no, crucifícalo. Y échanos la culpa a nosotros y nos llevamos la maldición de nosotros y de nuestros hijos. ¿Se acuerda esa parte de la Biblia?
Esa misma multitud, habían pasado unos cuantos días cuando Pedro, ya Jesús había muerto, había resucitado, se había ido al cielo, y Pedro y los discípulos están encerrados en un cuarto, en Hechos capítulo 2, dice que están encerrados en un cuarto, esperando la promesa de que vendría el Espíritu Santo. Y cuando ellos están allí, el Espíritu Santo desciende y lo llena de poder y de autoridad. Empezaron a hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que de repente Pedro se levanta y empieza a predicar. Y esa misma multitud que mandó a matar a Jesús, se llegó allí a ese lugar. Y cuando escuchan a Pedro el mensaje de salvación, se arrepintieron. Reconocieron que ellos eran pecadores, que habían sido los causantes de la muerte de Jesús y que necesitaban su perdón. Y cuando usted lee ese pasaje de Hechos capítulo 2, dice que ellos le dijeron: Pedro, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Y Pedro, ¿qué les dijo? Crean en el Señor Jesucristo. Arrepiéntanse de todos sus pecados. Y cuando eso suceda, entonces van a encontrar la salvación de parte de Dios. Así es que ellos en ese momento creyeron, en ese momento se arrepintieron. Eso quiere decir que la clave es la fe y es el arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento tiene que ver con 3 etapas. La primera es que el Espíritu Santo habla a mi mente. Y es aquí donde tu razón se da cuenta de que has fallado y que necesitas arrepentirte. Cuando estamos en muerte espiritual, no nos damos cuenta de qué tan grave es el pecado. Vemos, por ejemplo, a David. David, de repente, cae en pecado. Y cuando él cae en pecado, de repente se ciega, porque el pecado te ciega. Y cae en pecado con Betsabé, la embaraza, y para tapar el embarazo ahora se convierte en un asesino porque manda a matar al esposo de Betsabé, a Urías. El pecado te ciega. Tú haces una cosa y de repente ese pecado te lleva a otro y a otro y a otro, y de repente terminas completamente destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Que David cae en pecado, todo parecía bien, hasta que Dios envía al profeta Natán para que la revelación de la palabra de Natán le iluminara su mente y se diera cuenta que estaba mal y que necesitaba a Dios. En ese momento él cree y se arrepiente. Se arrepintió de sus pecados. Así es que el verdadero arrepentimiento primero es que toca tu mente para que te das cuenta que estás mal. Y luego también el Espíritu Santo toca tu corazón. Sientes tristeza, dolor por haber fallado. Cuando David reaccionó que él había mandado a matar a Urías, a este soldado, cuando él se dio cuenta que había fallado a Dios, le pidió perdón a Dios llorando. Reconoció, sintió dolor por haber fallado. Y tercero, el arrepentimiento también toca tu voluntad para hacer cambios. Ahora estás dispuesto a hacer todo lo posible por agradar a Dios. Ahora ya no dejas que el pecado te domine, sino que luchas con el pecado. O sea, luchas con él. Tal vez no eres lo suficientemente fuerte, pero estás luchando porque dices: yo no quiero volver a mi vida pasada. Yo no quiero hacer lo que yo hacía antes. Yo quiero buscar a Dios. Y esa fuerza va a ser de acuerdo a cuánto comas. ¿Están aquí? Si usted come bien la palabra, si usted ora, ayuna, busca la presencia de Dios, usted le da comida espiritual a su espíritu, usted va a estar fuerte espiritualmente. Pero si usted solamente come el domingo aquí, cuando viene y escucha una palabra, usted está súper débil espiritualmente. Se va para el suelo con una caída. Si usted solamente come la palabra de Dios aquí el domingo, es como un virus, hermano. Usted deje de comer y coma solamente un día a la semana, usted va a estar débil. Cualquier virus lo va a derribar. Cualquier virus. Ay, un hermano que tiene una gripita por ahí lo tumba porque usted no tiene suficiente fuerza. Pero cuando usted ha comido bien, su organismo está fuerte. Entonces eso pasa lo mismo en la iglesia.
Cualquier persona que por allí habló mal o dijo algo, o cualquier chismoso viene y le cuenta algo, ya usted hizo un escándalo de todo eso porque usted está débil espiritualmente. Se deja caer por cualquier cosa. No hay fuerza en su vida espiritual. Por eso es la importancia de comer la palabra de Dios, de leer la Escritura. La Escritura no es un libro de información. La Escritura es la palabra de Dios que me alimenta. Yo tengo que comerla todos los días. Esa es la fuerza para mi alma, para mi mente, para mi corazón, para mi espíritu. Mis amados, cuando yo me arrepiento de verdad es que primero me di cuenta, son tocados mi razón. Segundo, me duele de que he fallado. Y tercero, decido hacer un cambio al respecto. Ahora debo de hacer un cambio, comienzo a trabajar en eso. Y hay muchas personas que yo he visto cómo Dios ha venido obrando en sus vidas. Cómo Dios ha venido obrando de una manera, tal vez en algunos instantánea, pero en otros en un proceso. Hace años atrás, recuerdo esta historia, estábamos en una casa predicando la palabra. Y en esa casa, las personas que vivían allí, primero nos abrieron la puerta a una familia nada más, pero vivían como 5 familias. Y no nos querían allí que nosotros llegáramos a predicarles la palabra. Pero ahí llegábamos a hablarles la palabra de Dios. Y recuerdo un día que esas familias se fueron entregando al Señor. Se fueron entregando. Eran todos familiares, hermanos entre ellos, vivían ahí. Y de repente ya teníamos hasta sillas ahí. Hacíamos un servicio. Y de repente, uno de ellos, cuando llegábamos se salía, se puso detrás de la puerta y él escuchaba la palabra de Dios. Mientras predicábamos ahí, él escuchaba detrás de la puerta. Y él escuchaba toda la palabra que se llevaba a cabo. Este muchacho era un muchacho, Juanito, de 22 años. Se quedaba tirado en la calle, de 22 años. Se emborrachaba, no tenía control sobre eso. Ya a sus 22 años, ya era un muchacho, diríamos, que tenía un vicio del alcohol. Y así estaba este muchacho. Y él se ponía, los viernes que nosotros llegábamos a predicar la palabra en esa casa, él se ponía detrás de la puerta para que nadie supiera que él estaba ahí. Nosotros lo miramos que se salía, pero realmente él se ponía detrás de una puerta y ahí escuchaba. Y un día, mientras estábamos predicando la palabra, dijimos, bueno, vamos a hacer una cadena de oración. Y empezamos a orar y de repente por allá empieza a gritar él. Y venía tembloroso, que todos dijimos, ¿qué pasó? Y venía tembloroso. Y decía, no sé qué me pasa. Dice, y estaba así. Y era la presencia de Dios que lo tocó ahí. Él no entendía nada de eso. Pero ese día le entregó su vida a Jesús. Juanito tuvo una transformación, pero de un día para otro, hermanos. O sea, de un día para otro empezó un cambio, porque esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Él no hizo nada para que eso llegara, pero había gente que estaba orando por él. Y ese es mi deber. Si yo tengo un familiar, yo voy a orar por ese familiar hasta que Dios haga algo en su vida. Ahora, el deber de esa persona es responder al llamado de Dios. Es probable que Juanito al principio se iba de largo, pero después un día dijo, espérate, yo voy a escuchar esto. Voy a sacrificar mi tiempo para quedarme aquí un ratito, voy a escuchar a ver. Y cuando él se queda, esa palabra comenzó a tocar su corazón, su alma, su mente. Y de repente algo sobrenatural aconteció en la vida de Juanito. Algo sobrenatural. Y qué rico es cuando suceden esas cosas sobrenaturales. Mis amados, Dios está con nosotros. Nunca nos ha abandonado. Todos los días dijo que iba a estar con nosotros. Entonces les hablé de que la primera gracia que llega, ¿cómo se llama? La segunda gracia. Y la tercera, la gracia salvadora. La gracia salvadora es aquí cuando dejamos de resistir y aceptamos el llamado de Dios. Creemos y le pedimos que nos perdone. Somos pecadores, le decimos, Señor, perdóname, no tengo fuerza, pero yo hoy me arrepiento y me vuelvo a ti. En ese momento, 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, tu vida pasada queda atrás y ahora todas son hechas nuevas. En ese momento que tú te arrepientes de tus pecados suceden tres cosas. La primera es, eres justificado delante del Padre. No por tus actos, no por tu decisión, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, eres justificado delante del Padre. Eso quiere decir que la condenación que estaba sobre de ti en ese momento es quitada y eres lavado con la sangre de Cristo. Ya no ven la condenación, ahora ven la sangre de Cristo. Eres justificado, también eres regenerado de tu mente. Porque antes pensabas solamente para el mal, pero ahora empieza una regeneración de tu mente, de tus pensamientos. Empiezan a venir pensamientos de Dios y la palabra de Dios empieza a transformar esa mente degenerada en una mente regenerada por el poder de Dios. Y lo tercero que sucede es que eres adoptado como hijo de Dios. Adoptado, en ese momento eres parte de la familia de Dios. Ya no eres un forastero que va de paso, ahora te conviertes en un hijo de Dios. Y ahora ya el Padre ya no te ve como su creación, ahora dice, ahí va mi hijo, ese es mi hijo. Ahora fue adoptado como parte de la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Y sabe lo que es ser hijo de Dios, hermano? Si usted fuera el hijo del presidente Trump, bueno, de otro presidente vamos a decir por si no le cae bien Trump, porque es que es un poquito controversial este presidente, ¿verdad? Que tenemos. Vamos a decir que no le caiga tan bien a Trump, pero vamos a decir, oiga hermano, usted entraría por allá por esos hoteles grandes, ahí viene el hijo de Trump, y que te pongas un letrero de aquí, hijo de Trump, te dejan pasar por todos esos lugares, el hijo del presidente, wow, aquí está, a puertas abiertas por todos lados. Vas a aplicar allí a un lugar, no, la verdad es que no le veo que usted tiene las cualidades, pero dice, ¿quién la referencia? Mi papá se llama Trump. Ah, ok. Ah, no, perfecto. Trabajo listo, aquí está, tómelo. Dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que somos herederos, por cuanto somos hijos, somos herederos de grandes promesas. Son grandes promesas por ser hijo de Dios. Así de sencillo. Ya nosotros no vivimos por lo que vemos, vivimos por la fe. Hay cosas que usted no ve, oye, que no se va a poder. No, en el nombre de Jesús se va a poder. Y por eso que usted ve a los cristianos que dicen, oye, esta persona está pidiendo por esto, pero eso no va a pasar. Y de repente, ¡pum! ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió eso? Somos hijos de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, la gracia de Dios está en ti. Hay momentos que Dios te va a decir, mira, todavía no te voy a dar eso. Te voy a tener un ratito allí, pero llegará el momento. Por como todo padre, usted no le da a su hijo todo. Amén. Hay cosas que dicen, no, espérate un momento, te voy a dejar ahí, que sigas resbalándote un rato y después hablamos. Y a veces Dios te va a decir, espérate un momento ahí. Sí, pero no. O sí, pero estás en luz verde, o en luz amarilla, o en luz roja. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos herederos de grandes promesas. Póngase de pie, por favor. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. En Mateo 1:21, el ángel le dijo, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. María era una jovencita y ella no entendía mucho esas cosas que le decía el ángel, pero ella quería servirle a Dios. Tal vez usted no entiende ni siquiera por qué está aquí. Tal vez usted ni siquiera entiende por qué está aquí en la Florida. Tal vez viniste a hacer un paseo a la Florida, o tal vez viniste escapando de alguna situación o del frío. De repente dijiste, vamos a escapar del frío. Pero la cuestión es que estás aquí y tal vez no sabes ni por qué estás aquí, ni lo entiendes. Ni siquiera entiendes por qué estás aquí hoy en la iglesia o por qué escuchaste este mensaje. Pero es Dios que te está poniendo su gracia previniente. Es Dios que te quiere llevar a su gracia convincente para convencerte que sin Él no puedes hacer nada. Y es Dios que te quiere dar el sello de su salvación para que ahora seas un hijo de Dios y para que ahora tengas entrada en su reino.
Lo único que tengo que hacer yo entonces es decirle: Padre, reconozco que soy un pecador, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, te entrego mi alma. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Y de ahí en adelante, exponerte a que Dios te guíe y te muestre y te dirija. Que la voz de Dios te guíe, te muestre y te dirija. Y empiezas a tomar decisiones basadas en lo que Dios te va hablando. Así es que si ese es el deseo de tu corazón, ahí donde estás, haz esta oración de fe conmigo, donde le quieres entregar tu vida a Jesús. Dile: Padre Santo, en este momento reconozco que soy pecador, que te he dado la espalda. Perdóname, Padre. Te entrego mi alma, Señor. Te entrego mi vida, Padre, mi casa, mi familia. Todo lo que soy es tuyo, Padre. Sálvame. Reconozco que he fallado. Lávame con tu sangre. Dame una nueva vida. Perdona todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Esta oración sencilla es prácticamente el reconocer a Dios como el Señor de mi vida y que ahora tu nombre está inscrito en el libro de la vida.